Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. ¿Qué vamos a ver, Padre? Bueno, ayer estábamos hablando del texto, capítulo 4, versículo 6 a 13 de la Primera Corintios. Habíamos dicho que Pablo dice acá que él se aplica a sí mismo y a Apolo las comparaciones hechas antes. Y después de eso, él, en una forma irónica, se refiere a los corintios, que orgullosos y petulantes, empleando los criterios de la sabiduría del mundo, se atrevían a criticar unos a Pablo y otros a Apolo. Luego, el apóstol, después de picantes frases irónicas, pasa a mostrar la vida consagrada de los apóstoles, sus padecimientos, sus trabajos, sus sufrimientos. Y termina pues prácticamente elaborando una conexión entre la teología del Espíritu y la teología de la cruz. Es decir, en el cristianismo, en nuestra fe, el don del Espíritu no se dirige, digamos, exclusivamente a repartir o a la profusión, diría yo, de dones extáticos, de dones luminosos, como el hablar en lenguas, el hacer milagros, no, sino que el Espíritu entraña el amor de Dios y capacita a todos los cristianos para un amor sacrificado como el de Jesús, para reproducir en la vida la actitud de Jesús. El Espíritu se da pues en nosotros, que vamos por el camino de Jesús y que estamos antes de la cruz y por tanto también antes de la gloria de la Pascua. Esa vinculación entre la teología del Espíritu y la teología de la cruz que elabora aquí San Pablo es trascendental para entender uno el pensamiento del apóstol, y es ciertamente, pienso yo, una derivación de la llamada de Jesús al seguimiento. En el fondo, Pablo con estas ideas no hace otra cosa, digamos, que cristologizar, digamos, lo que Jesús de cuenta propia decía acerca del seguimiento suyo. Jesús es Jesús, para Pablo Jesús es el Cristo y por tanto ya el objeto de la fe. Pues bien, la exigencia de seguimiento que Jesús hacía se convierte en Pablo en un seguimiento de Cristo. Es decir, el resucitado, el Señor de la gloria, que es Jesucristo, sigue siendo para Pablo el Jesús de siempre. El resucitado es el crucificado. Y vivir como cristiano en el fondo pues significa seguir a Cristo, y seguir a Cristo no es otra cosa que imitar a Jesús. Padre, ayer no hacíamos una aplicación pastoral que me hizo caer en cuenta una persona. Me decía con qué facilidad nosotros criticamos a los predicadores. Y no solo criticamos, sino casi los destruimos a los predicadores. Son humanos y como Pablo pueden sentir y resentirse personalmente, pero termina diciendo Pablo, pero transfiguramos la figura, la locura de la cruz. A pesar de todo el daño y todo el dolor, estamos transfigurando la locura de la cruz. Pero invitar a las personas que no traten tan duramente a sus predicadores, a sus párrocos, ¿o no, Padre? A sus catequistas. A sus catequistas, que porque este habla mejor que el otro, que porque este hace no hace lo que hacía el otro, sino ser más amorosos con esas personas que se están dedicando a ellos. Sí, aquí en este pedacito, pues, como decíamos, el apóstol deja ver, digamos, un poco su amargura, su tristeza, porque los corintios lo han tratado mal a él y también a Apolo. Él deja traslucir pues cómo se siente, no se siente bien, y por eso evidentemente emplea la ironía y luego emplea un poco esas frases duras, difíciles frente a los corintios. En todo ello, él, como decía en este momento Pili, deja ver detrás de sí la figura de Cristo crucificado. Ha sido un poco duro pues el apóstol en estos versículos. Por eso en el versículo 14 ya se experimenta, digamos, como un cambio de actitud. Él como que se da cuenta de que debe hablar en otro tono, cambiar de tono, porque quizá
con lo dicho antes, los corintios han podido sentirse un poco incómodos, han escuchado o han leído, diría yo, las frases un poco amargas del apóstol. Él ahora quiere decirles frases en el mismo sentido, pero menos pesadas, más halagüeñas. Por eso continúa con los versículos 14 a 21 en un tono más conciliador, en un tono más cariñoso. Tomado de la primera epístola de los Corintios, capítulo 4, versículo 14. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros, como a hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Que las palabras anteriores han sido duras, han sido fuertes, y que los corintios pueden sentirse avergonzados, pueden sentirse aún quizá ofendidos. Por eso aquí les dice, mi intención no fue esa, mi intención fue más bien amonestarlos, es decir, darles una palabra de aliento, darles una palabra de ánimo, y por eso los llama, en el versículo 14, los llama tecnamu agapitá, es decir, hijos míos queridos. La palabra querido, agapitá, ya viene, queridos oyentes, a mí me gusta a veces hacer esas reflexiones lingüísticas, el nombre de agapito. De modo que los agapitos son los queridos, los amados, para que ustedes sepan. Y lo mismo las agapitas. Yo he oído agapito. ¿Tú has oído alguna vez agapita? Yo sí he oído agapito, pero agapita no. No has oído agapita, pues No. yo creo que podríamos inventar alguna, tal vez alguna nietecita tuya, Pili, alguna vez una agapita. Mis riesgos. ¿No? Padre, ¿sabe qué me parece esto? Me parece una experiencia paternal muy común entre nosotros los papás, y es de reprender duramente a los hijos. Y después de que ya entendieron lo que tenían que entender, acariciarlos y quererlos. Y decirles que pues yo quería que tú entendieras. Eso me pasa mucho con mis hijas. Ajá. Las tengo que reprender, cuando las tengo que reprender duro, las reprendo duro. Y después mi hija me dice, ¿pero por qué? Le tengo que dar la explicación. La grandecita, ¿no es cierto? La grande, Anita. Y entonces yo, con mucho amor, empiezo a decirle, lo que yo te quería decir es exacto, lo que está diciendo Pablo. Es que uno se ofusca, Pili. Yo creo que ustedes como papás y mamás se ofuscan, y cada cual en su vida cotidiana se ofusca. Y muchas veces uno reacciona, digamos, ante las personas con un poquitico de impaciencia. Ustedes saben que el instinto, diría yo, de la rabia, de la impaciencia, es un instinto animal en nosotros los humanos. Es común, diría yo, con casi todos los seres vivos, sobre todo los animales. Cuando un animal es provocado, inmediatamente reacciona con rabia. Y la rabia, en alguna forma, se debe a que se ve amenazado. Y por tanto es una forma, digamos, de defenderse. De modo que el instinto es defensa, y la defensa, digamos, confluye en agresión. En todos los animales está eso, también en nosotros. Por eso, y esto lo digo al margen un poco de lo que estamos estudiando, a veces la gente, digamos, se siente, ¿cómo les dijera? Como en conciencia mortificada, porque les da ira, porque les da rabia, porque les da impaciencia, y se confiesan de eso. En realidad la reacción impaciente, de ira, en fin, es involuntaria, es decir, no está en uno la posibilidad de que no le dé rabia, que no le dé impaciencia, eso sale inmediatamente, brota. No es, diría yo, la decisión nuestra esa, ¿no? La voluntariedad está después del instinto. Por tanto, muchas veces la gente se confiesa
y se siente culpable de cosas simplemente instintivas, de cosas que no tienen nada que ver con el funcionamiento, diría yo, de la corteza cerebral, que es donde está, digamos, la voluntariedad y la libertad del ser humano, la posibilidad pues de libertad y voluntariedad. Por eso, sepan ustedes que reaccionar con impaciencia, con rabia, con ira, es un hecho involuntario. La voluntariedad está después, cuando uno acepta eso, cuando uno le sigue echando candela al fuego, pues candela al fogón, en fin. De modo que tengan en cuenta eso. Por eso decía Pili que a veces reacciona un poquitico con impaciencia con las hijas y luego las niñas le preguntan, bueno, mamá, díganos, explíquenos. Pues ahí viene ya el acto reflexivo voluntario, es decir, y es cuando ella empieza a explicar, ¿no es cierto? Cuando empieza a decirles, no, mire, lo que yo les quería decir era esto y esto y esto. Pero hay algo que yo hacía en reflexión en cuanto a esto estuvo mucho más profundo. A ver, el reaccionar duro se necesita para que no se les olvide que lo que hicieron fue grave, ¿sí? Esa es una de las condiciones. Si no reacciono en forma no violenta, sino clara y fuerte. Claro, entonces ya hay, no se ya les hay una olvide. claridad voluntaria también, es decir, no es simplemente el instinto ya el que está funcionando, sino que ya tú aceptas y ya quieres, digámoslo así, la reacción un poco fuerte para que no se les olvide. Pero el inicial movimiento de contrariedad es involuntario, pienso yo. Sí, pero entonces existía como este que es fuerte y claro para que no se les olvide. Ya voluntario, ya querido. Y después cuando viene la explicación es, y a pesar de que haya sido muy grave tu falta, yo te voy a ayudar para que tú salgas de ahí y no lo vamos a volver a hacer. Mire que lo está haciendo igual Pablo. Exactamente, por eso los regaña porque era grave lo que estaban haciendo, pero no se les olvide que yo soy el papá y los voy a llevar a donde tienen que estar. Enseguidita se dice papá, pero a ellos los llama tecnamu agapitá, es decir, mis hijos queridos, ¿no es cierto? Es bonita esta expresión. Y la que sigue, pues, es como el complemento, pues, si tuvierais millares de pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús, por el Evangelio, yo os he engendrado, yo os engendré, dice él. Pedagogo, la palabra pedagogo en nuestra manera de hablar actual, digámoslo así, tiene una solemnidad muy grande. Pedagogo no es cualquiera, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho que cuando estábamos en el seminario hace muchos años, había una maestra, digámoslo así, un poco especial, una mujer muy entregada a los niños, por allá en el sector de Aranjuez en Medellín, por La Piñuela. Y un compañero nuestro, Iván Moreno, el padre Iván Moreno, era el encargado del catecismo de La Piñuela. Entonces él siempre llamaba a la maestra en cuya escuelita ellos daban el catecismo la pedagoga. La llamaba la pedagoga porque era una maestra solemne, una mujer, digámoslo así, entregada. Una maestra. Exactamente. No un profesor, sino una maestra. La llamaba la pedagoga, ¿no es cierto? No la maestra, no la pedagoga. Eso lo hacía Iván con mucha gracia cuando estábamos nosotros en el seminario. Les decía pues que pedagogo en nuestro lenguaje común, y yo pienso que no solamente en castellano, sino también, por ejemplo, en otros idiomas, en alemán lo mismo, tiene una cierta solemnidad. En cambio, en el tiempo de Pablo no, era una palabra más bien... peyorativa. Sí, claro, sí. Es decir, a los niños en una casa les colocaban un esclavo, ¿ve?, que los cuidara y que no les dejara, digamos, que se cayeran al tanque de agua, ni que hicieran demasiadas necesidades, ni que se fueran a porrear. O que los llevaran a la escuela y no se volaran, y que estuviera pendiente de ellos. En general, pues, los pedagogos eran esclavos o sirvientes de la casa, ¿no es cierto? No, pues, no tiene esa connotación de altura, de solemnidad que tiene la palabra pedagogo entre nosotros. La palabra, entre comillas, entre paréntesis, la palabra pedagogo viene de pes, se escribe pais en griego, significa niño. Y el verbo agein, que significa, o agin, que significa conducir. El pedagogo es el que conduce a los niños, ¿ve? Literalmente significa eso en forma etimológica. De modo que han podido tener pues los corintios millares de pedagogos en Cristo, pero solamente un padre. Porque Pablo fue quien los engendró por el Evangelio. Es decir, Pablo se afirma a sí mismo el padre de esa comunidad. Fue el que primero predicó el Evangelio. Esto equivale, ustedes recuerdan, en esa comparación del edificio con el que puso el fundamento. O con el que sembró y Apolo regó. Exactamente, él fue el sembrador, Apolo simplemente el que regó. ¿Ve? Y luego en la otra visión, en la otra comparación, él puso el fundamento del edificio y los otros construyeron encima. Eso equivale a ser padre. ¿Ven? Pablo se llama a sí mismo, pues, padre de la comunidad, padre de la iglesia de Corinto. Y le dice
peyorativo, pedagogos, está diciendo a ustedes que son como niños, han podido tener mucha gente que los acompañe en la niñez, pero yo soy su papá y los puedo hacer crecer. Exactamente, algo así dice. Entre los judíos era también una costumbre llamar a los rabinos padres, abot, ahí digamos, obras que conservan las palabras de los antiguos maestros judíos, de los rabinos, que se llaman pirkei abot, es decir, las palabras o las enseñanzas de los padres. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, al comienzo, hay una serie de distanciamientos de parte de Jesús con respecto a las autoridades magistrales judías. Se distancia de los escribas, de su manera de proceder, de su manera de actuar, y dice que entre los suyos, entre sus discípulos, no deben darse, digamos, las manías de los maestros judíos, que nadie debe llamarse, por ejemplo, a sí mismo maestro, que nadie debe llamarse a sí mismo jefe, y aún dice que no debemos llamar a nadie padre sobre la tierra, porque únicamente Dios es nuestro Padre del cielo. De modo que Jesús en el Evangelio de San Mateo prohíbe que se llame a alguien padre sobre la tierra. Es evidente que hay que entender estas palabras de Jesús dentro del espíritu en que él las pronunció. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu que él las pronunció fue precisamente distanciarse de los escribas y maestros judíos que precisamente mandaban, pero no cumplían, que se habían sentado en la cátedra de la silla de Moisés para apacentar al pueblo, y el pueblo debía escuchar lo que decían, pero no hacer lo que ellos hacían. Es decir, es evidente que toda esta serie de prohibiciones de Jesús o de maneras o de palabras de Jesús, pues tienen que ser tomadas exactamente en ese espíritu. A pesar de que Jesús, pues, decía, en el espíritu en que estábamos hablando, que no debíamos llamar a nadie padre sobre la tierra, Pablo se considera padre de su comunidad. ¿Ven ustedes? Se considera. Pablo, que probablemente conoció esas palabras de Jesús, en otros puntos de sus cartas muestra ciertos ecos de la palabra de Jesús. Pablo, que ciertamente pudo haber conocido esa palabra de Jesús, sin embargo, no tiene dificultad en emplear para sí, con respecto a la comunidad de Corinto, la palabra Padre. Eso no quiere decir que los corintios lo llamaran a él Padre, que posiblemente no lo llamaban a él Padre, pero esto sí da, digámoslo así, una idea que luego se ahondará en las comunidades cristianas, y es la de considerar, digamos, padres a los que en la fe, digamos, dirigen la comunidad, los que se esfuerzan por ella, los que han trabajado una vida entera en favor de ella. Y de esa manera surgió en la iglesia algo que en alguna forma, pues, al menos en teoría o al menos superficialmente contradice la palabra de Jesús, y es que la gente, por ejemplo, llama a sus pastores padres. Surgió eso. Y la iglesia, digamos, durante mucho tiempo, durante siglos, no se sintió constreñida por esa palabra de Jesús conservada en Mateo 23 al comienzo para suprimir ese título, ¿no? ¿Y por qué no se sintió constreñida a suprimir ese título? A pesar de que en ese título de padre pues se contradice, al menos aparentemente, la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo la iglesia siente que no se contradice. Es decir, que no se contradice, a menos que el título no debe contradecirlo. ¿Por qué? Porque el pastor, el que se esfuerza, pues para sus fieles es como un papá para sus hijos. ¿Ven? Es como un papá para sus hijos. Y por eso entonces, en el espíritu, la palabra o la costumbre eclesiástica católica, y no solamente católica, también ortodoxa. Los ortodoxos también llaman a sus pastores los popes. ¿Ve? Popes es papá, es decir, padre, exactamente la misma
la misma lógica, digamos, católica occidental, tienen los cristianos orientales. De ahí que pienso yo, la cantinela, sobre todo de los evangélicos, frente a nosotros los católicos, por el uso de padre, una cantinela que se repite y se repite, digamos, apenas, diría yo, aparentemente está fundamentada en la Biblia, aparentemente. Es decir, simplemente en forma material, en cuanto a la letra está fundamentada, pero pienso yo que no está fundamentada en cuanto al espíritu. Y la demostración de eso es que en este texto del Nuevo Testamento, el espíritu paternal de un evangelizador, de un predicador, claramente se manifiesta. Pablo, en espíritu, es el padre de su comunidad, él lo dice, no consta que ellos le hayan dicho así, pero él se dice a sí mismo padre de ellos, en espíritu, claro, claro está, en espíritu. Pero se hace padre, pero con el sentido de madre, o sea, También, amoroso, tierno, recuerden duro, que en responsable. Tesalonicenses él prácticamente se compara Ujú. con la mamá de los tesalonicenses, en la primera carta, en un texto que estudiamos el año pasado. Yo pienso que vale aquí, en esa forma, Pablo puede en esa forma como Pablo se considera a sí mismo padre y hasta madre de los suyos, vale lo mismo que en el fondo se dice de Dios frente a nosotros. Jesús llama a Dios su papá, Abba, le dice, ¿ven? Y en algún punto, en alguna parábola, por ejemplo, la del hijo pródigo, la llamada del hijo pródigo, del padre bondadoso, ese papá que recibe al hijo que viene, prácticamente actúa como actúa la mamá, porque se preocupa del vestido del hijo, se preocupa de la comida del hijo, se preocupa de los zapatos del hijo, es decir, De lo que hace se ocuparía una una mamá, no un papá. es decir, Dios como papá prácticamente tiene un rostro de mamá. Y después sigue Pablo diciendo, he sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. ¿Por qué dice Pablo eso, por el Evangelio? Porque él predicó el Evangelio, es decir, el Evangelio fue el medio por el cual él se hizo padre de ellos. Está Él diciendo el predicó, cimiento que yo puse. exactamente, predicar el Evangelio significa poner como cimiento a Jesucristo. Aquí la razón de ser de la paternidad de Pablo con respecto a ellos, por la cual los puede llamar hijos míos queridos, es el Evangelio mismo. Él les dio a Jesucristo y al darles a Jesucristo les dio el Espíritu y al darles el Espíritu les dio una vida nueva, ¿ve? Los hizo nacer otra vez. Empezaron ellos a vivir, ¿ve? Cuando uno acepta el Evangelio Pili, uno comienza a vivir. Lo que dice Jesús a Nicodemo es eso, ¿no? Recuerden ustedes, queridos oyentes, que cuando llega Nicodemo a hablar con Jesús, Jesús le dice, tienes que nacer otra vez. Y el maestro judío se queda atónito. ¿Cómo? ¿Es que acaso puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Es que puede un hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre para nacer? Y Jesús le dice, no, no, estás interpretando mal, estás interpretando las cosas materialmente. Yo hablo espiritualmente. Hay que nacer del Espíritu, dice Jesús. Es decir, el Espíritu de Dios viene en uno y uno nace. Uno empieza a vivir. Ahí empieza la vida. Ahí empieza la vida eterna en nosotros. Por eso, como Pablo fue el que lo predicó, el que anunció a Jesucristo y el que por el Evangelio les dio también el Espíritu, entonces ellos son sus hijos y Él es su Padre. Los engendró, dice él, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Es decir, con la nueva vida que compete a los que estamos en Cristo. Recuerden ustedes que yo les comparaba a Cristo como con una gran paila donde todos estamos. Cristo es la nueva dimensión en que todos nos hallamos. Es la dimensión espiritual, donde uno recibe el Espíritu y donde nacemos todos de nuevo y donde todos comenzamos a vivir y donde alborea para nosotros la vida eterna. Precisamente por el evangelizador, por el predicador, todo esto se obtiene. El predicador en alguna forma pues es como el mediador de esa gracia fundamental y maravillosa de Dios. Padre, y a continuación, ¿sabes qué dice? Os ruego pues
que seáis mis imitadores. Exactamente, mis imitadores. Qué seguridad la de Pablo. Exacto. Él en Tesalonicenses también emplea la misma palabra. Dice, para caló unimás, os recomiendo, os ruego, mimetemu lieneste, mimitemu. La palabra mimitis en griego, mimitis es imitador, en plural se dice mimité. De ahí viene mimo, ¿ve? Los mimos. Los mimos, eso te iba a famosos, preguntar. los mimos, ¿ve? Las pantomimas, es decir, ese juego de títeres y de cosas, ¿no es cierto? Y mimetizarse también entonces. Mimetizarse también. Porque entonces se parece a donde está. Exactamente, mimité es imitadores. De ahí viene. Creo también que la raíz latina imitare, tiene la misma raíz griega, debe ser una raíz originalmente común, pues, indoeuropea, tanto al griego como al latín. En Filipenses también lo utiliza. También Filipenses lo utiliza 3:17, varias veces. En el fondo, pues, ser imitadores de Pablo significa ser seguidores de él. Y en el fondo, él lo dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, lo dice, creo que es en Tesalonicenses, emplea esa frase. De modo que en el fondo es el seguimiento lo que está en juego. Ustedes ven pues que... Pero mira que da la claridad, en Tesalonicenses le da, sean imitadores como yo lo soy de Cristo. Exactamente. Imitadores, no seguidores, sino hagan está diciendo lo que decía Jesús, pero entonces lo está diciendo al revés. ¿Sí? A ver, oigan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Exactamente, sí. Y entonces él le está diciendo, hagan como yo hago, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Exactamente, con respecto pues a los escribas y fariseos, en lo que estudiábamos ahora. Para Jesús más bien, Jesús no emplea en el Evangelio, pues en la tradición sinóptica y en la joánica, creo yo, ojalá que no me equivoque, no se emplea ese término paulino. En Jesús se emplea más bien el término de seguimiento, el verbo seguir. Jesús dice, seguidme, ¿ve? Con el verbo acolutín es el que emplea Jesús. De la palabra acolutín que emplea Jesús con mucha frecuencia para denotar pues la actitud que deben tener los discípulos con él, viene la palabra nuestra acólito. El acólito es el seguidor. Por eso, cuando uno tiene acólitos en las parroquias, los acólitos lo siguen a uno. Es decir, cuando uno sale al altar, ellos salen antes. El que sigue a los acólitos es el sacerdote. Sin embargo, pues la palabra acólito significa seguidor. Jesús emplea esa palabra. Pablo, creo yo, si mal no recuerdo, no emplea la palabra seguir en el sentido de Jesús, sino que emplea la palabra imitar en el sentido del seguir de Jesús, ¿no? O del seguimiento de Jesús. Ser pues un seguidor, según Jesús, equivale a ser un imitador según Pablo. Pero tiene su sentido, ¿no, padre? A ver, porque como en el tiempo de Jesús, por lo que estábamos hablando de los rabinos, a los rabinos los seguían, ¿o no? Y claro, eran seguidores. Eran seguidores. Los discípulos eran seguidores del rabino y por eso Jesús emplea pues la palabra, es decir, también actuaba como un rabí judío. Lo que pasa es que en Jesús el seguimiento implica más que simplemente aceptar una doctrina, aceptar unas normas, aceptar, diría yo, una enseñanza y reproducirla. En Jesús el seguimiento significa compartir la vida, compartir el destino, porque Jesús, vincula el seguimiento a su propio destino, sobre todo a su destino doloroso, a su entrega, a su cruz. En el Evangelio de Marcos está eso perfectamente marcado. Y aquí, ahí está que tenían que ser imitadores. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No tenía sentido antes. Pero fíjense que Jesús dice y me siga, no dice y me imite, sino y me siga. Pablo en cambio dice y me imite. Imitar. Por eso en Pablo la imitación equivale a lo que en Jesús es el seguimiento. Y aún en el sentido profundo. Porque Pablo lo entiende, yo pienso que Pablo lo entiende como, eso no es solamente seguir como una masa amorfa, no seguir, es imitar, porque si no me parezco a Cristo, de nada me vale que yo vaya atrás de él. Claro, lo que pasa es que en Jesús, pues, el seguimiento implica todo eso, implica en el fondo la imitación, pero Jesús no habla de imitación, sino de seguimiento. En cambio, Pablo habla de imitación y no habla de seguimiento, hasta donde yo recuerdo. Voy a consultar esta noche en una concordancia de los términos, a ver si en boca de Jesús figura el verbo imitar y en boca de Pablo el verbo seguir. Y mañana, queridos oyentes, les diré con más precisión. En todo caso, para Pablo, esa imitación que deben hacer de él los cristianos de Corinto implica pues todas las actitudes que en el fondo ayer veíamos Pablo tiene y que corresponden a las de Cristo. Ser débil, ser loco,
no aspirar a las glorias humanas, en fin, todo aquello, sus trabajos, sus esfuerzos, sus sufrimientos, todo aquello que el apóstol decía ayer. En el fondo, pues, cuando les dice acá, ser pues imitadores míos, implica la teología de la cruz, es decir, de Pablo como apóstol, predicador, se traslada también la cruz de Jesús, pues de él hacia los cristianos que él por el Evangelio ha incorporado en Cristo Jesús. A continuación, en el siguiente versículo, dice Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío, querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Y va a hablar Pablo de Timoteo en todas sus cartas bellezas, pero a mí este versículo sí dice lo hermoso que era Timoteo. Claro. Un muchacho joven, porque le dicen que era joven, Claro. que encontró Pablo cuando fue a Listra y a Derbe, y que lo toma como su discípulo, pero discípulo amado, siempre va a hablar muy bien de él. Sí, lo llama así, le dice, lo llama hijo mío, amado y fiel, lo llama así, emplea tecnon, agapitón, que pistón, es el término que emplea. Para los corintios los llama hijos amados, ¿sí? Tecna, agapitá, ¿no? En cambio a Timoteo los llama también así y añade pistos, es decir, fiel, es decir, él es fiel, es decir, el apóstol confía en él. Pero dice, él es, miren, les voy a mandar un ejemplo claro. Exacto. Les dice, sean imitadores míos y por eso les voy a mandar a Timoteo. Es decir, qué bonito, claro, ¿no? porque es decir, Timoteo es un imitador de él. Y tengo puesta toda mi confianza en esa persona. En el fondo, el que ve a Timoteo, ve a Pablo. Es lo que, en el fondo es lo que hay en el pensamiento. Ver a Timoteo y encontrarse con Timoteo es como ver a Pablo y encontrarse con Pablo. El hijo, pues, el hijo querido y fiel Timoteo, representa para los corintios lo que es Pablo. Es un paradigma, es un ejemplo en el cual se puede ver lo que es un imitador de Pablo y también un imitador de Cristo. Y a ver, dice, en mis normas de conducta, véanlo a él, cómo se maneja este muchacho. Y en lo que yo enseño en las iglesias. O sea, fuera de que ese muchacho se manejaba muy bien, lo había cogido claramente la doctrina de Pablo, le entendía claramente qué era lo que él decía. Es interesante, Pili, tu Biblia, la Biblia de Jerusalén, traduce aquí las normas de conducta, pero escuchen lo que dice San Pablo en el tenor original de la carta. Dice, Jos y más anamnisi tas odusmu tas en Cristo. Dice, literalmente significa así, el cual, Timoteo, os recordará tas odusmu, los caminos míos en Cristo Jesús. Los caminos míos. La Biblia de Jerusalén traduce las normas de conducta porque evidentemente el camino es la norma de conducta. Sin embargo, es interesante, digamos que nosotros percibamos, casi que sintamos por qué una norma de conducta es un camino. Vamos a tratar como de sentir dentro de nosotros mismos el por qué se puede llamar una norma de conducta un camino, así lo llama San Pablo. En el Antiguo Testamento es muy frecuente eso, en ese salmo enorme en el 119, lo estoy tratando de encontrar el primero. Exacto, en el Salmo 119, donde es una alabanza a la ley todo el tiempo. Dice, en el versículo 1, pues porque es muy largo, dice, dichosos los que van por camino perfecto, los que proceden en la ley de Yahvé. Exactamente, fíjense que aquí camino perfecto es la ley de Yahvé. La ley de Yahvé, la ley de Dios es el camino perfecto. Y por eso en hebreo, conducirse uno, comportarse, dice caminar. Caminar. Caminar significa vivir de acuerdo con algo. Por ejemplo, en la carta a los Efesios hay un texto que es sumamente diciente en ese sentido. Pablo dice, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Caminen como hijos de la luz. Vivan como hijos de la luz. Caminar es vivir. Caminar es recorrer un camino.
el camino se recorre caminando, ¿no es cierto? Y entonces, el camino equivale a la ley, la norma, equivale a la ley, la norma. Por eso, la Biblia de Jerusalén traduce esta expresión paulina de 1 Corintios 4, 17, la traduce las normas en Cristo Jesús, para que Timoteo os recordará mis normas en Cristo Jesús, y aquí Pablo escribe, tas odusmu, tas en Cristo, mis caminos en Cristo Jesús. Padre, le pregunto una cosa. Sí. ¿Está haciendo eco a esa palabra de Jesús? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, yo creo que no. No. Es decir, ya es cuando en esa palabra de Jesús el énfasis está en camino, claramente. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, Jesús es el mediador. Es decir, en Jesús confluyen dos caminos, el camino de Dios al hombre y el camino del hombre a Dios. Jesús es el punto de encuentro de dos caminos. Solamente es posible que el camino humano hacia Dios llegue a donde debe llegar si ese camino humano se convierte en el camino que es Jesús mismo. Para llegar a Dios, uno no puede tomar un camino cualquiera. Uno tiene que tomar el camino que Dios hizo para llegar a nosotros. Pero por lo que dice, mis caminos, o sea, tomemos que no es norma de conductas. Pero aquí, es decir, en el texto de Juan, el camino es personalmente Jesús mismo. Aquí, los caminos en Cristo, o los caminos los caminos de Pablo en Cristo son las normas de conducta, ¿ven?, que Él les dio, las maneras de comportarse un cristiano que Él les comunicó. Por eso dice enseguida, kazos pantaju en pasi ecclesia didasco, así como yo por todas partes en la iglesia enseño. Es decir, Pablo predicaba el Evangelio, el hecho de Jesucristo, su muerte por nosotros, su resurrección, sus apariciones, en fin, y luego también sacaba de ahí conclusiones de vida. Es decir, ¿cómo debe comportarse entonces una persona que tiene fe? ¿Cuál debe ser la conducta de un cristiano? ¿Cómo debe repercutir la fe en Cristo en la vida mía? Es decir, ¿qué resulta para mi vida concretamente el hecho de creer en Jesús? Yo soy nueva existencia, yo soy un ser nuevo. Entonces, ¿cómo debo comportarme? Ese cómo debo comportarme son mis caminos en Cristo Jesús. ¿Ven? Es decir, son las normas de conducta, las formas de comportarse un cristiano. Pablo, por tanto, tenía, digámoslo así, dos intereses fundamentales en su predicación y enseñanza. El primer interés era, digamos, la predicación. Es decir, conocer uno el amor de Dios en Jesucristo y aceptar uno ese regalo maravilloso de Dios, que es el Evangelio, y recibir la vida nueva en ese regalo de Dios. Y en segundo lugar, ser coherente con ese regalo, comportarse uno de acuerdo con él. Y esos son los caminos, es decir, las normas de conducta cristiana. Por eso, en las cartas de Pablo, con mucha frecuencia hay como dos partes. Una primera parte más doctrinal, donde se especifica o se explica el Evangelio. Y una segunda parte, digamos, aplicada a la vida. Más aplicada a la vida. Se llama parenesis, eso se llama parenesis en griego. Son las exhortaciones, las admoniciones, los consejos, las normas de conducta. Es lo que llama Pablo aquí, mis caminos, tas odosmu, tas en Cristo, mis caminos en Cristo Jesús. Es decir, las normas de conducta cristiana. Cómo debe un cristiano vivir, cómo debe un cristiano comportarse. Pero en estos últimos versículos vuelve y arremete este Pablo. Uh-huh. ¿Sí o no? Tenía su geniecito, ¿no es cierto? A ver, dice, como si no hubiera de ir donde vosotros, se han hinchado algunos. Uh-huh. Mas iré pronto donde vosotros, si es la voluntad del Señor. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder. Ajá. Que no está en la palabrería el reino de Dios, sino en el poder. Oiga pues, fíjense, se ve que en Corinto había un rumor. Ese hombre ya no vuelve por aquí. Ahora aquí, es decir, después de que se fue, esto aquí se complicó mucho, ya no vuelve.
Y parece que en realidad no solamente para Pablo, sino para Apolo, la cosa ya se complicó. Pues tan es así que al final, en el capítulo 16, Pablo dice que le ha dicho a Apolo que vuelva, que vaya a pero que no Corinto. ha podido y que va a ir cuando él pueda. Exactamente, pero No es Apolo, porque tenga miedo, no es que tenga miedo, pero que no ha visto la oportunidad para ir. es que no ha Es decir, podido. en alguna forma, uno ve que también Pablo, entre líneas, quiere decir que Apolo estaba reticente para volver a Corinto. Estaba como reticente. Es decir, no es que no haya podido por falta de tiempo o por otros encargos, sino que como que en ese momento, no es que tuviera miedo, pero que, no sé, algo, ese versículo suena un poco extraño. Aquí se ve que en Corinto pues decían eso, ni ese Pablo ni Apolo van a volver. La gente creía que Pablo ya no iba a volver a la comunidad. Y por eso entonces muchos se habían hinchado, dice Pablo. Osmi ergomenu demu pros y más, como que yo no fuera a volver a vosotros, se han hinchado algunos. Es decir, eran engreídos, arrogantes y decían, ese ya no viene, prescindamos de ese. En fin, algo así decían ellos. Pues bien, Pablo les dice, elefsome de tageos, próximas, volveré prontamente a vosotros. ¿Ven? Si Dios, es decir, si el Señor quiere, anokirios delisi, dice él. Fíjense que aquí finalmente Pablo se acomoda a lo que puede ser la voluntad de Dios. No, Es, no, ay, a mí me encanta eso. es un... No es que yo quiera. Ajá. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere el Señor de mí. Exactamente, si Dios quiere volveré. Y la intención de él es volver a Corinto. Es lo que Claro, él quiere. dice si el Señor quiere. Y el Señor va a querer realmente. Pablo hace luego un viaje a Corinto Muy corto. muy corto. Se ve pues que la situación de que está hablando acá se agravó. La cosa fue de mal en peor. Pablo recibió nuevas noticias seguramente después de esa carta y de un momento a otro sale de Éfeso y se va a Corinto y le va pues allá como los perros en misa, porque alguien de la comunidad en forma pública y desobligante lo ofende, en fin, y Pablo entonces se siente tan mal, tan ofendido que se retira de Corinto y vuelve a Éfeso. Y ahí donde escribe La carta de las la lágrimas. famosa carta de las lágrimas, donde se queja amargamente de la forma como lo trataron. Y en todo caso, pues, en Corinto se decía, ese señor ya no vuelve por acá. Y Pablo sabe que decían eso. Seguramente los de Cloé es lo que le informan. Por aquí están diciendo que usted ya no vuelve por aquí, que usted como que se siente incómodo con nosotros, que usted sabe que esto aquí, digamos, está mal en mucha gente para con usted, en fin. Entonces le dice, sí voy a volver. El Épsome de Tageos, dice él. Y allí, con una cierta suficiencia, dice Pablo, que gnósome y conoceré no la palabra de los inflados, de los orgullosos, sino la fuerza, el poder. Aquí la Biblia de Jerusalén traduce esta expresión palabrería. Yo recuerdo cuando tú leías el texto, en el texto del versículo 19, traducen palabrería. En realidad Pablo no dice palabrería, sino palabra, la palabra de los inflados, de los orgullosos, de los presumidos, sino el poder. Pablo pues dice, vamos a ver si aquello que dicen su presunta sabiduría es tal, si esa sabiduría tiene realmente poder, si esa sabiduría es capaz pues entonces también de transformar la realidad, de cambiarla. Ve cómo lo hace la palabra de la cruz. Dice, la palabra de la cruz tiene poder, es transformante, es eficaz. Pero esta acotación bueno, la pensaba yo. No es que yo sea exégeta, pero No, ¿y pensaba por yo. qué no? Estamos haciendo exégesis aquí el texto, Pili. Lo que Y no solamente pensa, exégesis, no hermenéutica, estamos aplicándolo a nuestros horizontes, a nuestra propia vida. yo pensaba a ver si ellos lo que están predicando lo están haciendo, porque tiene que aplicarse en su vida y que su vida, que ellos puedan decir, sean mis imitadores, como lo dice Pablo, o no. No, yo pienso, Pili, que tal vez, para mí, O poder en la cuanto idea, a que pueden convertir. no, poder, es decir, la palabra de la cruz, dice Pablo, es una palabra no de sabiduría del mundo, sino una palabra que tiene poder, que tiene, dice, Que la palabra, cambia, que transforma. exactamente, que transforma. Entonces él dice, esos tipos que dicen tanta cosa en Corinto, esos presuntos sabios, esos que quieren que el Evangelio sea una palabra sobre el mundo, vamos a ver qué poder tienen, es decir, si realmente llamémosla palabrería, ese logos que ellos hablan de sabiduría y dicen que el cristianismo consiste en eso, realmente cambia la realidad y la transforma.
Es lo que él dice, vamos a ver si lo hacen, si realmente lo hacen. Por eso dice en el versículo 20, pues no consiste el reino de Dios en palabras, sino en poder. Y en ese momento introduce San Pablo el tema del reino de Dios. En el versículo 20 está el punto importante de este pedacito, pues no consiste el reino en palabras, el reino de Dios en palabras, sino en poder. Ugar en logo y basilia tuteu al endinami, dice él. Recuerden, queridos oyentes, lo que en el Evangelio de Marcos estudiábamos. Les decíamos que Jesús predicó el reino de Dios. Por tanto, en boca de Jesús el reino de Dios fue ciertamente una palabra, un mensaje. Pero Jesús también tenía el poder, el Evangelio de Marcos lo llama exusía, y en algún punto lo llama también dinamis, el poder de hacer real el mensaje que él mismo predicaba. Es decir, el reino de Dios en boca de Jesús era palabra y a través de las manos de Jesús era poder, era realidad. Los enfermos se curaban, los ciegos podían ver, los leprosos quedaban limpios, etc. Aún más, podríamos añadir acá otras cosas que no son, digamos, en ese sentido, entre comillas, milagrosas. Pero, por ejemplo, el pecador quedaba perdonado, el pobre quedaba consolado, el abatido quedaba acercado al amor y a la misericordia de Dios. Eso es lo que se llama en el Evangelio el poder, el poder. Pues bien, Pablo va a ver si realmente ese reino de Dios, el cual decían ellos que ya era realidad plena y completa, porque según ellos mismos ya la resurrección definitiva se había producido, ya estaban en la plenitud. Pablo, al llegar allá, va a comprobar si realmente ese reino que ellos decían ya cumplido y perfecto era algo más que la palabra de ellos, si realmente podían acreditar eso con el poder del reino de Dios. Para Pablo, como hemos dicho varias veces, el futuro existe, es decir, el reino de Dios todavía no está completo. Ciertamente cuando el Evangelio se predica en la comunidad, en la iglesia, y cuando también por la fuerza del Evangelio, por el poder del Evangelio, el Espíritu se da y el Espíritu hace maravillas entre los creyentes, eso significa, digamos, en alguna forma, la presencia del futuro, la aurora del futuro, pero realmente todavía no está la plenitud del reino de Dios. Detrás pues de esa frase del versículo 20, ustedes pueden más o menos suponer todo este tipo de problemática que yo les acabo de enunciar. Ciertamente pues los gnósticos entusiastas de Corinto decían, ya Dios ha cumplido lo suyo, todo está terminado, ya el reino de Dios está pleno y perfecto. Según Pablo, todo eso era simplemente palabrería, o logos nada más. La Biblia de Jerusalén, digo, con cierta razón traduce eso palabrería, porque en la forma como Pablo ve aquí las cosas, con esa palabra se contrapone el poder, la dinamis, y en realidad era una visión, digamos, correcta del Evangelio. La dinamis y el logos no se contraponen, sino que se intercompenetran en la realidad. Es decir, si uno predica el Evangelio como es y lo entiende como es, el mensaje mismo está cargado de palabra. Por eso San Pablo define el Evangelio en Romanos 1, 18 o 17, si mal no recuerdo, lo define. El Evangelio es dinamis theu, fuerza de Dios para salvación de todo creyente. Primero del judío y después del griego, como dice él. Pues bien, no pasaba de ser pues pura palabrería toda esa gnostificación del cristianismo que algunos grupos de Corinto estaban propulsando. Termina San Pablo en el versículo 21 colocándolos como ante una alternativa. Dicélete, ¿qué queréis o qué preferís? Que yo vaya en rapto, es decir, con el bastón, con el palo hacia vosotros, o en agapi, en amor, y también pneumatiti praititos, y en espíritu de mansedumbre. En alguna forma pues los coloca a ellos para que escojan. Él tiene ciertamente autoridad apostólica. El rhabdos es el bastón con que un padre aún cariñosamente puede castigar a sus hijos. Pablo pues los pone a escoger entre el bastón del castigo o el amor y el espíritu de mansedumbre con que el apóstol Pablo también sabe actuar.
que los corintios escojan pues qué es lo que quieren, porque en capacidad de Pablo están ambas cosas, o el castigo por la autosuficiencia de una comunidad desbordada, o el amor y el espíritu de mansedumbre del Padre. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañamos el Padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.